Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la tercera parte del libro Cómo promover el interés por la cultura científica. Y voy a compartir la pantalla enseguida. Si no se escucha bien alguna cosita, igual me pueden avisar. Voy a... Ya, creo que ya está. Ok. Entonces, como dijimos, la anterior vez vimos una segunda parte, vamos a ir a la tercera parte. Y la siguiente taller vamos a terminarlo el libro. No nos falta mucho, ha sido bien extenso. Entonces, vamos a ver, en este capítulo se llama Captando Información, ¿no? Son diferentes los autores que ayudaron a elaborar esta parte. Bueno, antes de entrar, me faltó en la segunda parte que yo di el taller, me faltó de lo de los sentidos, me faltó dar conclusiones y recapitulación, que ha sido como un pequeño resumen que estaba en el libro. Lo voy a leer ahora en este momento simplemente para recordar, porque el libro tiene una extra información de un autor que no lo vi en todo el libro. Entonces, por esa razón lo he puesto, uno, para recordar la segunda parte, y bueno, y no nos va a tomar más de 5 minutos, yo creo, hacer. ¿Sí? Entonces, esto es de la parte que vimos el anterior vez, que era sus conclusiones y recapitulaciones, que no lo puse, que no lo estudiamos. Dice que nuestros órganos de los sentidos, digamos los ojos, oído, nariz y lengua, piel, reciben diversos tipos de energía de nuestro entorno, ¿no? La transforman en impulsos nerviosos que viajan hasta el cerebro, el cual interpreta estos impulsos y los registra en nuestra conciencia, ¿no? Hablamos de que dependiendo de cada persona es diferente y la manera que nos reacciona, ¿no? Cuando huele algo, ¿no? Entonces, dependiendo incluso a traumas, pueden reaccionar de diferentes maneras por lo que están oliendo, comiendo también, ¿no? Entonces, cada persona, esos impulsos nerviosos, la información le va a llegar y va de diferentes maneras reaccionar. Los impulsos nerviosos procedentes del ojo provocarán una sensación visual, incluso si el estímulo es diferente a la luz. Dice, un golpe en el ojo, por ejemplo, hará que una persona vea estrellas, ¿no? Un ejemplo. Aquí está esta frase, no me acuerdo si lo vimos la anterior. Dice, comienza la frase del célebre filósofo alemán. Nuestros sentidos no nos engañan, no porque siempre juzguen bien, sino porque nunca juzgan, ¿no? Me acuerdo que el año pasado, bueno, varios docentes me recomendaron que siempre tratemos de citar, porque preguntan, justamente el año pasado hubo preguntas. ¿Qué autor dijo esta frase? ¿O quién dijo esto? ¿No? O incluso ponían el autor, cuál fue la frase del autor todavía, ¿no? Entonces tenemos que hacer una lista de algunas frases más, ¿no? Que podamos poner para poder recordar, porque si nos preguntan, ¿no? Porque esto de lo de los autores no es algo que nosotros llevamos todos los días en clases, ¿no? Entonces algunas cositas sí o sí tenemos que aprendérnoslas ahora en los libros. Y como hemos visto, estos libros son nuevos, toditos los cuatro los han cambiado. Entonces son dos libros, tenemos que son extensos, y entonces por esa razón tenemos que tratar de ver a más detalle, ¿no? Para que no se nos pase nada y poder tener la mayor información. Siguiendo, dice en el resumen, dice, ¿no? Resumen y conclusión, en la que nos podemos detener en las diferentes áreas sensitivas del cerebro. Por ejemplo, dice, cuando la luz entra en el ojo, el cristalino produce la focalización de la retina, la cual a través de los conos captan el color y gracias a los bastones captan la forma y el movimiento, ¿no? Entonces sí vimos, me acuerdo de los conos, ¿no? Que tenemos que recordar porque está repitiendo, los conos captaba el color y los bastones tenían otra función también, ¿no? No lo recuerdo, pero en el anterior lo hemos visto. Acá dice, le capta la forma y el movimiento, pero había algo más de los bastones, ¿no? Entonces, la siguiente es que vamos a ir viendo, vamos a ir enfocándonos, porque está repitiendo, se van a dar cuenta, ay, pero si se repite de lo mismo. Entonces, si es repetitivo, entonces, por algo también. Ellos pienso que quieren también, a veces nos ponen preguntas, ¿no? En el examen para ver si le hemos leído todo el libro también, ¿no? Entonces, tenemos que conocerlo a detalle. Quiero ver acá. Cuando ingrese, les pido que su micrófono. Ay, Luego te voy a pasar tintito para pasar clases. para que ya lo ubiqué. Ok, ya. Entonces,
volvemos otra vez con los conos y los bastones, ¿no? Para recordar. Después dice que el oído externo, ¿no? Dirige las ondas sonoras, que son básicamente vibraciones hacia el tímpano que vibra en respuesta a ellas, ¿no? Entonces trata de buscarle para con imagen. Tenemos acá, por ejemplo, el tímpano en la parte de aquí de abajito, ¿no? Entonces que vibran, dice, ¿no? Que vibra en respuesta a ellas, ¿no? Después también dice que las ondas que produce el tímpano son transmitidas a la cadena de huesecillos. ¿Dónde está la cadena de huesecillos? Aquí arribita, ¿no? Tenemos acá. Del oído medio, y estos las comunican a la coclea. Entonces, bueno, en el segundo o en el primer dibujo, ahí está la coclea, que traté de ponérselo igual para tener una visualización más o menos. Dice, el caracol lleno de fluido que las vierten en impulsos nerviosos y de esta manera viajan al cerebro a través del nervio acústico, ¿no? Entonces da un poquito de información de cómo funciona, ¿no? La parte del oído cuando recibe el olor, ¿no? Entonces, cómo va, se va, ¿no? Bueno, en este caso el oído, lo siento, desde un ejemplo me fui al del olor, porque es más fácil. Entonces, en el oído sería el ruido, ¿no? En el anterior vimos cuál era, con cuál llegaba más rápido el ruido, no sé si se acuerdan, vimos era el sólido, líquido o el gaseoso, no sé si se acuerdan. Vimos eso del ruido, con cuál viajaba más rápido. Sí, era del oído, ¿no? Vimos el sólido, incluso en el sólido ponía creo que el acero. Entonces el acero era con el que más viajaba más rápido y eso lo tenemos graficado en un cuadrito. Entonces eso fue como un ejemplo, ¿no? Que uno le puede poner a los estudiantes, pero funciona como interesante. Entonces esas cositas lo tenemos en la anterior simplemente para ir recordando. Yo al igual que ustedes estoy viéndolo 2 veces así el libro, ya me lo estoy aprendiendo igual. Entonces, yo creo que sí, así, este es el propósito del taller, ¿no? De que podamos juntos recordar y a veces me equivoco y me dice, lo corrige y me dice, no, Lice, era este, ¿no? Pero yo ya me estoy acordando, yo no estoy viendo nada de apuntes. Entonces, es el propósito, si estamos concentrados, si estamos leyendo lo que estoy leyendo yo una vez para leerlo y ponerlo y lo que voy entendiendo, y después me voy acordando lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Se puede ir recordando, ese es el propósito de esto, de poder hacerlo ameno, agradable, el estudio que estamos llevando. Interesante, hay cosas que me hicieron reflexionar y dije, uy, no, y no lo puse, sí, por eso de tarea que quede en el anterior había cómo cuidar algunas cosas o qué cosas contaminan el oído, eso no lo puse porque dije, eso no creo que sea todo, ese bien pero había cosas interesantes ahí para leer también. Y no lo puse porque dije, no nos va a dar tiempo. Pero dice, bueno, dice, el ser humano tiene unos 10 millones de células olfativas, ¿sí? No sé si me falta acá, sí me acordaba, porque me falta una imagen. Dice que es difícil separar el gusto del olfato. ¿Por qué dirá que es difícil separar el gusto del olfato? En el anterior taller, viendo anterior taller, había muchas experiencias que uno como docente tenía que darle al estudiante, ¿no? Y no tenía que darle, sino que a veces, ay, no, uno encuentra con esto de la tecnología, uno encuentra información. Entonces, esa experiencia, me acuerdo, era que uno tapaba uno la nariz y luego consumía algo. Y dice que uno no siente el gusto. Bueno, eso sí decía, yo no lo hice la prueba, pero dice que uno tapaba la nariz, era una experiencia que intente hacer eso. Porque se acuerdan que había también una experiencia del libro, ¿no? De poner, para sentir, ¿no? En qué momento iban colocando los folios, decía, ¿no? Que yo me imagino más como libritos o cuadernillitos delgaditos, entonces había esa experiencia también al comienzo. Pero en este caso también había esa experiencia del gusto, ¿no? Entonces, en el gusto dice, es difícil separar. ¿Por qué dirá que es difícil separar el gusto del olfato? ¿No? Porque dice que, o sea, por medio del olfato también sentimos parte del gusto, porque por eso había esa experiencia. Tápense la nariz, no es el oído, tápense la nariz y de ahí consuma algo, no van a sentir gusto. Por eso cuando estuvimos con lo que ¿cómo se llama? Del COVID, ¿no? Nos perdimos el sentido de esto, no sentíamos nada, no sentíamos sabor, estábamos sin oler, y la comida no le sentíamos gusto, ¿no? Entonces, separar esos dos, dice, ¿no? El sentido del gusto y el olfato se ayudan, van juntos en este proceso para poder transmitir, para poder ir al cerebro, ¿no? Para
para poder comunicar algo, ¿no? Un recuerdo, no sé, un sentimiento, ¿no? De acuerdo a lo que vamos consumiendo. Entonces dice que nuestro sentido del olfato es mucho más sensible que el del gusto, ¿no? Entonces dice, es muy importante para la memoria, ¿no? Entonces, por medio del olfato, si nosotros nos criamos en el campo, no sé, yo visitaba, me acuerdo cuando era chiquita en el campo, entonces hay ciertos olores cuando lo huelo, digamos, de la leña, de la comida, la leña, o de ciertos olores, me vuelve a la niñez. Entonces es por algo, ¿no? Que uno ha tenido la experiencia. Entonces dice que es mucho más sensible que la del gusto, ¿no? Y es muy importante para la memoria. Pues una brizna de olor puede evocar grandes recuerdos, ¿verdad? No, muchos yo creo que ya están recordando que sí los ha pasado. Entonces, los receptores del olor están localizados detrás y ligeramente por encima del puente de la nariz. Una persona con buen sentido del olfato puede percibir hasta 10.000 olores diferentes. Pero yo dije, yo me acuerdo de un 4 y me acuerdo de un 2000 porque había una pregunta, ¿no? Vamos, y dice, pues, ¿cuál es la diferencia? Y lo puse acá, me fui a la diapositiva, porque yo creo que muchos están recordando. Había algo del perro, ¿no? Que no había un porcentaje cuánto el perro podía percibir los olores y el humano apenas un poquito, ¿no? Y yo me acuerdo que había también, nos dieron una cierta cantidad y yo lo puse por ese propósito en la otra diapositiva. Lo traje de la otra diapositiva para recordar información está en el anterior. Dice, el ser humano tiene unos 10 millones de células olfativas, la décima parte de un perro, ¿no? La apenas tenemos, el perro nos gana, pero él dice que es capaz de identificar entre 2.000 a 4.000 olores diferentes. O sea, tenemos esa habilidad entre 2.000 a 4.000. Pero fíjense que acá nos dice, hay otra información, acá dice, una persona con un buen sentido de olfato podemos hasta 10.000. Entonces yo dije, pero se está contradiciendo, ¿cuál va a ser? Entonces, si nos preguntan en el examen, ¿cuál es la correcta? ¿Los 10.000 o los 4 a 6? Entonces, pero dice que cuando tenemos un buen olfato, si una persona la mejor, digamos, ¿no? Que sea cuidado, ¿no? No sé, mejor tiene el olfato, entonces sería 10.000 olores. Si una persona sana, ¿no? No sé, puede llegar hasta percibir hasta 10.000 olores. Pero dice, en el anterior dice que el ser humano puede identificar hasta 2.000 a 4.000 olores diferentes, ¿no? Entonces, wow, ese es el número que no tenemos en la anterior diapositiva y también creo que se los he mandado como pregunta, yo creo que recuerdan los que ya he estado leyéndolo. Dice que a través de nuestra piel percibimos el dolor. Bueno, volvemos otra vez. También les puse simplemente para recordar, como el gusto y el olfato son, ¿qué receptores son? Y no nos vamos a olvidar, yo creo que acá son quimiorreceptores, ¿no? Que se unen, ¿no? Para darnos ciertos recuerdos, ¿no? Cierta sensibilidad, dice. Entonces, son quimiorreceptores, ¿no? Dijimos que vamos a tratar de recordar, ¿no? Algunos, incluso podemos hacer otra vez el gráfico del cuadrito, que la anterior vez lo vimos, y creo que lo tengo aquí abierto igual, ¿no? Y me gustó mucho. Voy a hacerlo para todo. Solamente hice algunos, me acuerdo ese día, ¿no? Entonces, esto de acá está el comienzo, ¿no? Está el comienzo, hicimos de la sensación. eh, a ver, no sé si se ve lo que estoy cambiando la imagen o se ha enfocado. ¿Se ve lo que dice sensación, vista, audición, olfato, dolor, presión? ¿Sí? ¿Se ve? Se ve. Sí, ok, entonces cambió de imagen. Entonces, en la sensación, la vista, ¿se acuerdan qué era? Un quimioreceptor, un macroreceptor, un nociceptor o un fotorreceptor. La vista. Fotorreceptor. Foto, no sé qué es foto, pues ni, hay dónde perderse. Ojo, foto, ¿no? Selfie, todo lo que hoy en día está de moda. Entonces, ni idea para olvidarnos de ese, ¿sí? Entonces, se me fue con la respuesta. Entonces, la audición, en este caso, es un mecanorreceptor. El olfato, que ahorita lo acabamos de ver, ¿qué era entonces el olfato y el gusto? Quimio. El quimiorreceptor, ¿no? Entonces, ya sabemos que el olfato con el gusto, los dos son quimiorreceptores, la vista de la foto y la audición, ya son los mecanorreceptores. Después tenemos el olfato, que sería el quimiorreceptor que hablamos, y el dolor y la presión serían nociceptores, ¿no? Entonces, me falta algunos más que había en el cuadrito que lo podemos hacer otra vez. Me toma tiempo, no creas. Me toma tiempo, pero lo vamos a hacer cuando ya estemos otra vez repasando.
ya para más que todo para memorizar, ya para volver a memorizar y que se nos quede. Yo sé que ahorita me han pedido que avance el libro, que ustedes sientan que lo están llevando y que lo acabaron el libro ya de estudiar, y después nos enfocamos ya, bueno, ahora vamos a estudiar a ver qué más recordamos del libro, ¿no? Entonces, vamos a ir viéndolo ahí. Bueno, entonces ya vamos a, otra vez recordando de la cantidad de dolores que podemos percibir. Y ahora vamos, nos dice que a través de nuestra piel percibimos el dolor, ¿no? Dice la temperatura y la presión. El sentido del tacto actúa como una señal de advertencia para el cuerpo. Cuando tocamos algo caliente, la señal va a la médula espinal sin pasar por el cerebro. Es importante, porque si se va directamente al cerebro, o sea, el cerebro es un poquito más que procesa, dice la información, analiza y todo esto, eso no, que mi mano se queda ahí, me quemo enterito, nos estamos quemando, ¿no? Si estamos en el fuego o algo. Entonces, esa señal tiene que ser rápida, ¿no? Y en el otro vimos, no sé si se acuerdan, hablamos de eso, ¿no? Tiene que ser rápida. Entonces, para que sea rápida, sí o sí la señal se va directamente a la médula espinal, sin pasar por el cerebro, ¿no? Pero entonces ya cuando quiere ya que sea un poquito mejor elaborada, ya se va al cerebro, ¿no? Hay dos maneras en las que se va la información para que actuemos, ¿no? En ciertos casos. Dice, luego dice, se elabora la respuesta que se dirige directamente a los brazos para que se retire la mano en un movimiento que llamamos Pero reflejo. mano, creo 10.000 millones de células olfativas, sí. No sé si están, yo creo que algunos que han estado en el anterior están recordando y de todas maneras los podemos recordar luego también. No, tu micrófono, ya lo encontré. Ya. Yo pienso que a veces con el micrófono se sube, pero está abajito. Ya, ok. Ya. Entonces, otra vez, dice, señala de qué forma los órganos de los sentidos pueden emitir mensajes hacia el exterior. Son muchas las acciones de comunicación en las que los órganos de los sentidos intervienen como emisores de estímulos. Entre ellas podemos señalar los ojos con la mirada, pueden expresar sentimientos o estados de ánimo, el tacto con las caricias, los saludos, el olor con el perfume corporal, que sirve de reconocimiento y atracción, el gusto a lamer o besar, a mamar de los pequeños con la madre, son algunas de las acciones de los sentidos que emiten información hacia el exterior, ¿no? Entonces recibe el cerebro cierta información y eso actuamos, ¿no? Lo sacamos al exterior de acuerdo a la información que nosotros recibimos por los sentidos. En este caso solamente he visto que solamente mencionaron 4 sentidos, ¿no? Entonces, pero son 5, ¿no? Pero solamente pone como ejemplo, ¿no? Para no. Ok, esta es la parte del resumen, por eso les dije, pues, lo podemos leerlo, nos va a tomar ¿cuánto? Nos tomó unos 10 o 15 minutitos. Entonces, podríamos hacerlo en nuestro libro, pero a veces creo que lo hacemos mejor a veces con los talleres, ¿no? Para poder, yo sé que por esa razón muchos se inscriben y están en los talleres porque es diferente a veces el estudio. Más adelante, si vamos a tener más participación porque ya van a conocer también el tema y lo van a recordar y tal vez ustedes ya van a estudiar más el tema y me van a decir más, todavía más información y en esa manera nos nutrimos, ¿no? Y podemos también, porque enseñando también aprendemos, ¿no? Y si yo a veces me equivoco, ya ustedes ya se lo saben el tema y ustedes me dicen, no, a veces era así, así, pero pues yo me acuerdo que era eso, ¿no? Entonces, pero ya ustedes ya van a dominar el área, ¿no? Ya van a dominar el tema, entonces, y de a poco nos damos cuenta que nos va gustando, ¿no? Porque ya lo vamos conociendo. Entonces, otras voces comienza otra vez. ¿Cuál es la importancia de la educación científica en la sociedad actual? ¿No? Ese es otro tema y son temas, este tema cortito, son temas cortitos. Yo he decidido en este caso no quitarle, vamos a estudiarlo todo. Así no le he quitado, no, será un cuadrito, no, está el 98%, creo que lo puse todo. ¿Se van a dar cuenta? ¿Se van a dar cuenta? Cuando ustedes vayan viendo su libro, o si ya lo tienen, lo pueden ir también viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la educación? Está en la página, estamos en la página. ¿Qué visiones? ¿Cuál es la visión? Acá está. Es que son temas bien cortitos, ¿ya? De conclusiones es en la página 390 y ese está en la página 393, ¿ya? Para los que quieran, está en la página 393. Entonces, de ahí vamos a ir comenzando. Quería terminarlo, pero
me parece muy interesante verlo a detalle. ¿Por qué? Porque dice en esta parte, dice reflexiones y respuesta de Pedro Cañal en torno al capítulo, ¿ya? Entonces ya es un resumen, ya es una análisis, podemos decir, ya es un análisis del tema del capítulo 1 que nosotros no lo hemos tenido, ¿no? Nosotros no lo hemos tenido ese capítulo, entonces no nos los han dado para estudiarlo, entonces lo tenemos acá de una manera resumida ya. Entonces quitarle y obviar información no, tal vez no sea muy práctico. Por esa razón lo he hecho casi a detalle, lo vamos a leer y vamos a ir estudiándolo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Mi pelito. Ya. Ok, entonces, ¿cuál es la importancia de la educación científica en la sociedad actual? Entrar al tema, he tratado de ponerle esto de ciencia, para porque podamos, porque se habla mucho de ciencia, se habla de educación científica, en el título está, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la educación científica en en la sociedad actual? Entonces, ¿qué es educación científica? Vamos a tenerlo un poquito más claro, más visualizado, porque de eso se trata el tema. La alfabetización científica también nos habla. Este concepto lo he adicionado para que simplemente lo tengamos claro porque de eso se habla, bla, 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 bastante ahí. Entonces, ya nosotros entendiendo ya a lo que se está refiriendo, entonces por esa razón, antes de entrar en el tema, vamos a leer un poquito qué es ciencia, ¿sí? Dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios, leyes generales con capacidad predictiva y comparables experimentalmente. Muchas veces la ciencia lo hemos asociado, los científicos, ¿no? Lo hemos asociado como a personas que saben mucho, que estudian mucho, y nosotros como que nos quedamos así, no, eh, quien descubrió la penicilina lo hizo por accidente, ¿no? Entonces, algunas cosas que se han descubierto no ha sido porque ha tenido que hacer, gran cosa, tal vez, muchos de nosotros podríamos ser científicos, porque simplemente tenemos que observar algunos detalles que muchas veces los dejamos de lado, ¿no? Entonces, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación. Pero hoy en día con el celular, que solamente estamos ahí, digamos, y nuestros estudiantes también, entonces no pueden observar lo que pasa, por qué sucede y qué puede suceder, porque dice también que es una predictiva, ¿no? Entonces, el tema de un comienzo del tema, el tema uno, ¿no? Nos da muchos ejemplos de participación donde los estudiantes hacen comentarios y cosas así. Entonces, esa habilidad lo tienen que tener nuestros estudiantes, ¿no? De razonamiento, de que dice, está leyendo, ella saca oye, una conclusión, sea muy cercana a la correcta o muy lejana o se equivocó, pero ya está sonando, ya está tomando su punto de vista. Entonces, eso es ciencia, ¿no? Y todos podemos hacer ciencia. Ya escuché una vez en esa clase, todos podemos hacer ciencia, no solamente las grandes que han estudiado mucho, pero sí en este libro nos dicen, bueno, nos dicen que tenemos que estudiar un poco más, a veces exige un poco más para poder llevar este tema también, ¿no? Entonces, entrando, entendiendo este tema, porque si no, nos va a ser más difícil también en entender lo demás. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Se deducen principios, leyes generales con capacidad predictiva. ¿Qué es predictiva? Yo pienso que eso sucede, o la lluvia ácida sucede porque no hay muchos contaminantes. Yo pienso que es así, es una predictiva. Tal vez ya es una ley, porque ya hay científicos que lo han probado, que eso existe. Entonces, una predicción por qué están sucediendo las cosas. Y comparable experimentalmente, ¿no? Un científico dice que esto sí es así, el otro dice, no, yo he comparado que lo que él ha hecho ya no estaba tan correctamente. Entonces está comparando porque él sacó otro resultado. Entonces una comparación experimental. Muchos científicos agarran, ¿no? La teoría o la experiencia de otros científicos para ver, él hace su propia experiencia de campo y descubre que no había sido ¿no? Le sale otro resultado. ¿Y por qué le sale otro resultado? Entonces ya empieza a perder peso tal vez el otro resultado del otro científico, ¿no? Entonces, pues, comparación, pero para hacer esa comparación tiene que utilizar la misma metodología, otra vez escoge otra, ¿no? Entonces ahí va varias cosas, ¿no?
Vamos a la siguiente. Después viene la educación científica, que es lo del tema. El tema sí dice cuál es la importancia de la educación científica en la sociedad actual, ¿no? Entonces vamos a entrar a ello. Dice que la educación científica debe promover la toma de conciencia, ¿no? El vínculo entre la ciencia y los problemas sociales, ¿no? No podemos pedirle a nuestros estudiantes, hagamos este tema, eso es lo que les estoy diciendo, es lo que está en el tema 1. Lo que hemos estudiado en el tema 1 es lo que yo les estoy diciendo, no es de mi idea. En el tema 1 decía que, bueno, la resistencia a cómo los insectos han logrado mucha resistencia en los insecticidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema sí es un problema social, ¿no? Entonces, la falta de alimentos también es un problema. Entonces, decía ahí que nosotros debemos eh, cuando planteamos un problema, que los estudiantes lo hagan, que sea un problema real, ¿no? Que sea un problema real, que no sea algo como que hay por aquí, por allá, lo voy a dar nomás por darlo, sino que sea un problema real y incluso que esté de moda, porque por ejemplo con el tema del COVID, ¿no? O un problema que ahorita estamos pasando, ¿no? Con lo que es, digamos, por ejemplo, los mosquitos, ¿no? Que ya es temporada de dengue, cosas así. Entonces, que sea, no que sea por los problemas sociales, que tenga un vínculo, dice, ¿no? Entonces la ciencia debe promover la toma de conciencia, ¿no? Los estudiantes ya no deben botar ya basura, no hay que tomar conciencia, ya no contaminemos con los sprays, el medio ambiente, estamos empezando a tomar conciencia del vínculo entre la ciencia y los problemas sociales, sí, porque es un problema social porque nos afecta cuando el cambio climático ocurre por talar árboles, por no cuidar nuestro medio ambiente, ya es un problema para todos. Entonces dice que la relación entre las decisiones individuales cotidianas y sus consecuencias en la vida colectiva. Ok, la alfabetización científica, ¿no? Dice que se refiere, este de acá lo vamos a ver en uno de los, ahorita lo vamos a ver, pero ojalá que lo recordemos. La alfabetización científica dice que se refiere a la capacidad de comprender, evaluar y utilizar información científica. Entonces, nuestros estudiantes deben tener esa capacidad de comprender, ¿no? ¿Está comprendiendo realmente o lo está aceptando porque lo estamos obligando? O tiene que evaluar y utilizar la información científica de manera crítica y efectiva, ¿no? No, yo pienso, y hay algunos estudiantes son así, no, yo pienso que esto así, porque así, ¿no? Entonces, y efectiva también, ¿no? Que su criterio que él lo da por cierta, ¿no? Porque no, tuve esta experiencia y yo pienso que es por esta razón y cosas así, ¿no? Y tiene que ser de manera efectiva, cercana, podemos también decir. Entonces, implica tener conocimiento y habilidades para entender y aplicar conceptos científicos, ¿no? Entonces, hay que tener un conocimiento, ¿no? Entonces, si nuestros estudiantes también tienen que tener, tal vez no lo tengan mucho, pero de alguna otra manera, con, no sé, con la tecnología, tienen ellos una información, ¿no? Entonces, y si no, bueno, ahí también podemos dar la investigación, primero que se empapen con eso y luego hagamos un debate, ¿no? Entonces deben entender y aplicar conceptos científicos, ¿no? En el primer tema se habló un poquito de que, bueno, había ciertas teorías y cada estudiante podía aceptar, bueno, la teoría de Bayes, la teoría de Darwin, o qué teoría lo aceptaba, porque ellos tenían diferentes puntos de vista, incluso había la teoría de la creación, estaba la evolución, estaba la creación. ¿Con cuál ustedes aceptan? ¿Con cuál ustedes se quedan? ¿Con la creación? ¿Por qué? ¿Y ustedes con la evolución? Sí. Entonces, había eso también en el primer tema que un poquito nos habla. El primer tema que nos dieron, ¿no? Porque no es el capítulo 1, sino el primer tema de la página 300, al que estoy hablando. Entonces, aplicar conceptos científicos, procesos y métodos, ¿no? Así como para analizar y evaluar evidencia científica, ¿no? Entonces, una vez que tenemos nuestra idea, nuestro comentario, lo comparamos, lo analizamos y evaluamos si hay alguna evidencia científica, lo que hemos pensado. Que yo pienso que, no sé, el botar, el echar spray en el medio ambiente contamina. Entonces, científica, sí, porque han hecho esa prueba de ciertos científicos, entonces, ya, entonces sí, bueno, pero otro científico dijo, entonces, y ahí, ¿no? Ahí está el debate. Bueno, después dice la alfabetización científica es esencial en la sociedad actual, ya que nos permite, dice, tomar decisiones informadas sobre temas científicos y tecnológicos que afectan a nuestra vida.
De esto vamos a entrar hablando, incluso hay una abreviación. Yo se los he puesto, incluso lo he buscado, porque hay varias abreviaciones que están ahí en el libro y no dice, digamos, su concepto. Yo lo he puesto ahí, apartadito, para que no nos olvidemos, ¿no? Entonces, temas científicos y tecnológicos tienen que estar ahí que afectan nuestra vida, ¿no? Eh, con una buena alfabetización científica podemos entender y participar en debates sobre temas como el cambio climático, la medicina, la biotecnología, la energía renovable, la genética y muchos otros, ¿no? Entonces, en esta parte del libro que vamos a entrar, quieren que nuestros estudiantes tengan esto, tengan esta alfabetización científica, ¿sí? Entonces, ahí dice en el libro la alfabetización científica y después pero no nos explica a qué se está refiriendo, es a esto, ¿no? A todo esto que hemos empezado ahorita a ver, ¿no? De que ellos puedan tener eso, ¿no? Puedan entender, participar en debate, e incluso, bueno, ya tengan un conocimiento o después, ¿no? Algo científico para comparar, ¿no? Y de esa manera entrar. Y siempre también va un problema social, ¿no? Siempre esta ciencia no tiene que ir separado, nomás lo hacemos por hacer, no. Problema social, hay un problema que tenemos que resolver con la ciencia, ¿no? Vamos a entrar entonces, ¿cuál es la importancia de la educación científica en la sociedad actual? No, ¿cuál será esa importancia de la educación en la sociedad actual? Esa es la primera parte. Dice, reflexiones y propuestas de Pedro Cañal en torno al capítulo 1. Males de esa polera, fíjate pues. Sí, pero Ya, ok, ya. Entonces dice, ¿por qué hablar de alfabetización científica? Pues está en el libro. Yo les cuento que este tema no le quité nada. Así todo lo vamos a ver. No es muy largo, son 2 hojitas, creo. A ver, son dos hojitas, ¿no? Pero son 4 planas. Entonces vamos a ir viéndolo. Voy a tratar de terminarlo. A ver, estoy a 1 hora, ya. Entonces, reflexiones y propuestas de Pedro Cañar. ¿Por qué hablar de alfabetización científica? ¿Qué añade dicha expresión a la educación científica? ¿No? Dice que los autores abogan por la necesidad de ir más allá de la habitual transmisión de conocimientos científicos, ¿no? Suscribiendo la idea de que la educación escolar relativa a la ciencia debe concebirse como ciencia para todos, ¿no? Lo que implica dar un nuevo enfoque curricular a esta disciplina. Vamos a ver más adelante qué es lo que es el enfoque curricular un poquito más a detalle, ¿no? Que esté en la malla curricular, hemos escuchado también, ¿no? Que esté lo que esté en la malla curricular, ¿no? Entonces ya tenemos idea más o menos del contenido, ¿no? A esta disciplina que permite, no solo el desarrollo generalizado de los principales aprendizajes, ¿no? Conceptuales comúnmente perseguidos, sino también una adecuada aproximación a la naturaleza de la ciencia. Entonces, no debe la opinión o la idea que tengamos tiene que estar más o menos cercano a la correcta, tal vez, ¿no? Entonces, que tengamos esa habilidad. Por eso, la alfabetización científica, ¿no? Tiene que haber vamos a ver más adelante un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo de conocimiento, ¿no? No de la nada vamos a opinar o vamos a también a hacer ese debate, ¿no? Entonces, más adelante ahorita lo vamos a ver. Sino también una adecuada aproximación a la naturaleza de la ciencia y de la práctica científica y poner énfasis, dice, en las relaciones ciencia, tecnología, sociedad, ¿sí? Sociedad, ambiente, ¿ya? Ciencia, tecnología y sociedad, ambiente. Creo que está acá, y acá creo que lo ponen abreviado, esa parte. Ahorita no está acá. Ciencia, tecnología y ambiente, ¿no? Dice, con el fin de hacer posible la participación de los ciudadanos en la deliberación y decisiones a adoptar de los problemas socioambientales que surgen en la situación actual de creciente deterioro y emergencia planetaria que vivimos, ¿no? Entonces, son muchos los temas que podemos escoger, ¿no? ¿Qué problemas ambientales tenemos? La deforestación, ¿no? Tenemos la contaminación del agua, ¿no? Del ambiente, entonces del aire, ¿no? Entonces, tenemos muchos, ¿no? Tenemos mucho, una emergencia, podemos escoger varios temas. Ante las ideas anteriores, dice, hemos de resaltar en primer lugar, dice la pertenencia de un nuevo enfoque de la educación relativa a la ciencia. Entonces, como docentes, nos quiere dar un nuevo enfoque, ¿no? En qué tiene que basarse nuestra educación,
nuestro currículo, como le dicen, ¿no? Lo que vamos a entregar a los estudiantes, ¿no? Que considere la necesidad de abordar en clase problemas significativos, ¿no? Que consideremos, dice que en nuestra clase tengamos los problemas significativos, no le pongamos problema por ponerle, sino que estemos viviendo y que es realmente, ¿no? Que tal vez despierte la curiosidad a nuestros estudiantes, ¿no? Con las preguntas, ¿no? Que fomente más esa capacidad de razonar, ¿no? Dice, conceptualizando en el entorno cotidiano, ¿no? Conceptualizados en nuestro, lo que estamos viviendo alrededor. Unos problemas que por su naturaleza suelen desbordar los límites de las disciplinas científicas tradicionales, ¿no? No, bueno, aquí dicen desbordar los límites, entonces, y llevan a relacionar las perspectivas de la ciencia con las propias de otros campos de la cultura, ¿no? A veces la ciencia también no digo que influenciar, pero una vez yo cuando tuve, por ejemplo, cuando hice de la cultura, yo hice una tesis que era etnobotánica, cómo utilizan las personas las plantas, ¿no? Una cultura por la chiquitanía, ¿no? Entonces, ella era chiquitana, era cultura de la chiquitana, entonces ellos hay unas leyes en el país que uno tiene que respetar, digamos, su conocimiento de cómo ellos utilizan en la medicina sus plantas, ¿no? No le podemos robar eso, ¿no? Entonces están marcados en ciertos principios. Entonces, esa parte, entonces la ciencia va a estar, digamos, no solamente solito en cierta área, va también influenciado con la cultura, va influenciado con la tecnología, ¿no? Gracias a la tecnología podemos hacer más ciencia también, ¿no? Gracias a los avances tecnológicos en la genética y muchas cosas que hemos visto, ¿no? Hay mucho más todavía, más para llenar cómo se de información hoy en día. Entonces, como la tecnología, las ciencias sociales o los principios étnicos, entre otros, ¿no? Planteamientos integradores gozan ya de cierta tradición, la innovación pedagógica, ¿no? Ya estamos yendo más fuerte, ¿no? Hoy en día podemos decir que ya hay una innovación pedagógica. Entonces, en este libro nos está dando ese lineamiento, ¿no? Donde vamos a ir yendo. Pero su interés actual parece más reforzado cada día. Ok, aquí está lo que les decía, ¿no? Ciencia, tecnología y sociedad. Y creo que eso lo dijeron sí en la parte de adelante, no sé si se recuerdan, ahorita vamos a ir atrás. Ciencia, tecnología y acá, miren. Acá la primera parte que empezamos decía práctica científica y poner énfasis en las relaciones de ciencia, tecnología y sociedad del ambiente, ¿no ve? Entonces ya aquí, en esta parte de acá, ya simplemente lo ponen la, ¿cómo se llama? La sigla. Entonces, ¿qué quiere decir esa sigla? Ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Y yo se lo puse acá, ¿no? La expresión de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Pues aquí hay otra sigla, ¿no? Que se menciona para poder entenderlo. Vamos a ir leyendo. Dice, en el ámbito de la didáctica de la ciencia, se han puesto ya de manifiesto anteriormente en reflexiones y materiales de enfoque de la ciencia, la tecnología y la sociedad, y en diversos proyectos curriculares actuales, como el INM, ¿ya? Entonces, ¿qué es el INM? Dice, es el proyecto curricular Investigando Nuestro Mundo, ¿no? Entonces, investigando nuestro mundo, ¿no? Entonces, la I, investigando nuestro mundo, persigue contribuir, dice, a la mejora global de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación, ¿no? Este de acá, esta sigla, buscándola, si uno lo pone en internet, nos sale con ese título porque ya se está haciendo, hay muchos estudios a nivel de Latinoamérica, ¿no? De cómo poder mejorar este tema de la ciencia en nuestros estudiantes. Ya, ok, se olvidan los micrófonos. Ok, dice, bueno, entonces ahí con EMI 612 y la citado por Trave, Cañal y todo ello, ¿no? Tratando de proporcionar ese conceptos de construcción del saber adecuados para ampliar significatividad y las posibilidades de aplicación de los aprendizajes en múltiples situaciones vivenciales, ¿no? Entonces vamos aprendiendo y lo que aprendemos lo vamos aplicando, ¿no? En diferentes situaciones que nosotros, de nuestra vida, nuestro cotidiano vivir.
Por eso pienso que lo que hemos estado viendo, ¿se acuerdan que en el anterior tema que vimos yo a propósito se lo puse experiencia uno, ¿no? Del libro con ponerlo el folio en las manos, ¿no? Había cuál más, era como empujando con la pared, ¿no? Era como 8 experiencias, si no me equivoco, ¿no ves? Entonces, esas son experiencias que llaman la curiosidad del estudiante, ¿no? De por qué, bueno, porque tiene este significado, ¿no? Por esta razón. Entonces, combinando como la enseñanza que nosotros damos a nuestros estudiantes, combinado, ¿no? Con una experiencia como lo que se ha presentado en el anterior taller. Bueno, en realidad el taller del libro, ¿no? Ok, entonces dice, bueno, acá dice el desarrollo de la alfabetización científica reclama, ¿no? Reclama. Aquí otra vez vamos, entonces ya entendimos lo que es un poquito la alfabetización científica, reclama desde este punto de vista el diseño y puesta en práctica de propuestas expresamente encaminadas a promover la construcción de esquemas de comprensión y actuación en alguna medida transdisciplinares, ¿no? Dice, ¿no? Que estimulen a los escolares, a nuestros estudiantes, a considerar conjunta y coherentemente esquemas interpretativos, ¿no? Una vez que llega la información, entonces yo lo interpreto. ¿Cuál es mi interpretación? De acuerdo a la información que tenemos, ¿no? De acuerdo a la información que en ese momento el estudiante está manejando también. Entonces, aproximaciones metodológicas y criterios axiológicos de diversa procedencia, ¿no? Criterios axiológicos, yo primera vez que lo escucho, ¿no? Entonces los criterios axiológicos se los puse acá, dice, en la estructura de valores de una persona, la que le brinda su personalidad, ¿no? Nos da la personalidad, sus percepciones y decisiones, ¿no? Entonces esos son unos criterios axiológicos, una estructura de valores que tenemos como personas que nos brinda nuestra personalidad, las percepciones ¿no? Y las decisiones que vamos a tomar. Después, pues ellos serán necesarios en el tratamiento de nuevos problemas que se propone trabajar en clase. Entonces, nuevamente, como dije el ejemplo, ¿no? Vamos a poner un problema real, un problema que estamos viviendo hoy en día. En el libro se menciona, ¿no? Ese problema de la resistencia de los insectos bueno, ahí también mencionaba también la resistencia a los antibióticos, ¿no? No de los insectos, sino de las bacterias, pero estaba también problemas que vamos a traer que sean reales, ¿no? O que sean problemas de hoy en día. Lo anterior no quiere decir, dice, en modo alguno, que el desarrollo de los objetivos de la alfabetización científica exija adoptar opciones curriculares que diluyan o disminuyan la relevancia y especificidad de la formación científica, ¿no? Entonces, a medida que vamos aprendiendo de la alfabetización, eso no quiere decir que va a ir menos la formación científica de nuestros estudiantes, ¿no? Sino que ellos van a ir juntos, ¿no? Va a ayudar más bien, yo pienso que ahí a un poquito a mantener más interés tal vez, ¿no? Por el contrario, de lo que se trata es de lograr un tipo de formación científica de mayor validez, ¿no? Entonces, y ambición en sus planteamientos. Una formación que no resulte útil exclusivamente para el ámbito escolar, sino también lo sea para el conjunto de los contextos de desenvolvimiento de los sujetos y que proporcione a los mismos progresivamente el estatus de personas científicamente alfabetizadas, ¿no? Entonces, no solamente la persona o el estudiante que lo va a recibir va a quedar para él, ¿no? Entonces puede ser que también influya, ¿no? En eso, en su alrededor. Y también dice estatus de persona científicamente ya alfabetizada aplicando, ¿no? Ya va a estar más con nosotros. Pero no solo dice como suele enfatizarse a la hora de participar en las decisiones sociales, sino también en el ámbito de las actuaciones cotidianas personales, ¿no? Ya entonces ya una vez que aprendemos, ya actuamos, ¿no? Nuestra personalidad cambia. Por eso las personas que leen, tiene ya, la lectura realmente nos cambia, ¿no? Porque nos influye, todo lo que nosotros escuchamos, vemos, recibimos de información afecta en nosotros, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, si es un conocimiento de la ciencia, ¿no?
está envuelto en ello, entonces su manera de percibir el mundo, de ver las cosas también va a ir cambiando, ¿no? Sea para, no sé, para bien, esperemos que siempre para bien, ¿no? Entonces, ante problemas de consumo, contaminación, relaciones personales, alimentación, salud, actividad política, en las que también escasean frecuentemente las valoraciones y decisiones bien fundamentadas, ¿no? El avance de la cultura integrada que propugnamos, o que proponemos, podemos ponerle, rechazando la vigencia de las barreras entre el humanismo clásico y la ciencia, y también entre conocimientos académicos y conociendo para la vida, no solo exige, ¿no? A nuestro entender, los cambios curriculares, ¿no? Entonces decimos, con la experiencia que todos tengamos de los docentes, ¿no? De los más de la universidad, podemos decir, eso dice que no solo exige a nuestro entender, a nuestro parecer, los cambios curriculares y didácticos antes mencionados, sino además un sólido compromiso de los profesionales implicados en la alfabetización científica, ¿no? Tenemos que estar envueltos, ¿no? Con esa alfabetización científica para nuestros estudiantes. Con entender el predominio del pensamiento racional en todos los ámbitos, en que éste ha demostrado su mayor utilidad para las personas, grupos e instituciones sociales. Vamos a ir viendo. Dice, ante la persistencia, incluso expansión actual de formas de pensamiento y actuación irracionales o expresamente anticientíficas. Ok, vamos entrando entonces, ahorita vamos a ver qué son no falta lo que es lo anticientífico, ¿no? Hay, por ejemplo, y se menciona, creo que ahorita lo vamos a ver, uno de los anticientíficos puede ser ponerle como una cruz a lo que es las vacunas, ¿no? Es decir, no, que, entonces es un ejemplo, pero ahí es que se menciona un poquito más, ¿no? Entonces vamos entrando que a veces ahorita la expansión, dice, ¿no? El pensamiento está mucho a lo científico. Lo primero que se nos enseña, que vemos en internet, es lo primero que aceptamos como verdadero. Y eso nos influye y nos quedamos con esa información y nos quedamos con miedo y no nos vacunamos, ¿no? Yo no sé quién, yo a veces pues digo, bueno, hay una vacuna que todos los niños desde bien chiquitos tienen que recibir, porque si no lo reciben hay un riesgo de que pierdan la vida, ¿no? Entonces, si llegamos a ese extremo de que todas las vacunas son malas, pero hemos visto, ¿no? Por el tiempo y por los estudios científicos que siempre han proporcionado cosas buenas, ¿no? Entonces, de que de alguna manera algunos tengamos alergia, pero eso es muy mínimo a comparación de las vidas que se están salvando gracias a las vacunas. Entonces, yo he escuchado esos comentarios, mucho creo que nos hemos asustado igual, ¿no? Pero tenemos que creer como por estudios científicos, ¿no? Y cosas así. Entonces, hay muchas ideas, incluso aquí ahorita vamos a ver de fuerte influencia en nuestro contexto social, ¿no? Ahorita está muy fuerte, sí, ¿no? Porque hay mucho miedo, paranoia, ¿no? Sobre eso. Cierta información que no es anticientífica. Creemos que estas posiciones constituyen un obstáculo de primer orden para el desarrollo de la alfabetización científica. Sí, y más aún con la tecnología que hoy en día está muy de fácil acceso. Dice, aunque es evidente que las componentes no racionales de nuestra personalidad, pensamiento y actuación debe tener un amplio campo de expresión, ¿no? Y valoración en terrenos como la literatura, el arte, el juego, la religión y otras muchas facetas humanas, ¿no? ¿Van influenciados con esto? Sí, ¿no? De acuerdo, por eso le decía lo que leemos, ¿no? Incluso la religión que cada uno podamos tener, ¿no? Entonces, no lo es menos, dice que en determinados ámbitos y situaciones, su presencia resulta en la actualidad claramente inconveniente y rechazable, ¿no? Particularmente en aquellas circunstancias en que las personas o instituciones sociales tienen necesidad de conocimientos, criterios o pautas de actuación bien contrastados, ¿no? Tenemos eso hoy en día, ¿no? Como dice, tenemos esa necesidad, necesitamos tener más conocimiento, los estudiantes necesitan tener más conocimiento, necesitamos amar la ciencia, necesitamos que nos guste leer, ¿no? Que todas esas cosas, entonces, que proporcione una base sólida, dice, para tomar decisiones. Si no conocemos, dice, no, ¿cómo vamos a poder también actuar? Y actuar cuando es realmente importante elegir la mejor opción, ¿no? Ya.
Tenemos, dice que la consulta, dice, a un presunto adivino, ahí está lo anticientífico, a veces nos vamos, o vidente, ante una decisión importante, el apoyo oficial a la organización de procesiones o rogativas para combatir la sequía. Es un ejemplo de cosas anticientíficas, ¿no? Que podemos a veces irnos. La negativa de muchos gobiernos a aceptar que personas de un mismo sexo puedan firmar contratos matrimoniales, el hecho de que muchas personas eviten viajar los días 13 de cada mes, o crean firmemente en la relevancia de su fecha de nacimiento o su buena o mala suerte, ¿no? Como factor casual en la explicación de lo que les puede suceder, la prohibición o el rechazo de la investigación, ¿no? Sobre clonación terapéutica, ¿no? Aduciendo que resulta antinatural o atenta contra la vida, etcétera, ¿no? O junto con otros muchos de situaciones que indican la pervivencia de creencias infundadas y de prácticas irracionales, que deberían disminuir su presencia hasta desaparecer, pues en nada pueden contribuir a aumentar la validez y eficacia contrastada de nuestras actuaciones entre los problemas individuales y colectivos que hemos de afrontar. Tenemos que, ¿no? Al final tenemos nosotros que estar, los problemas, hay problemas que no solamente es individual, sino que también va a ser colectivo, ¿no? Nos impacta, dicen, "Ay, si en mi casa yo tumbo estos árboles y nada pasa", no es un problema para todos también, ¿no? Porque si no todos decidiéramos cortar cada árbol, entonces si somos 1 millón, 2 millones y decidimos cortar en un día un árbol, ¿cuántos árboles estamos cortando, no? Entonces cosas así. Entonces va igual influenciando a todos. Después tenemos, por último, dice, en síntesis, subrayar que es obvio que la alfabetización científica no persigue que los ciudadanos posean los mismos conocimientos especializados que los científicos, ¿no? No vamos a llegar a ser científicos, ¿no? Con mucho conocimiento, o sea, no es la exigencia, ¿no? No es a eso que tenemos que llegar, o sea, el objetivo de esta alfabetización científica tal vez es un conocimiento general, básico, que deberíamos tenerlo. Entonces, a ese punto que es lo que se quiere llegar, que los estudiantes quieran observar, quieran hacer indagar, preguntar, razonar, ¿no? Si no lograr, dice que la componente científica de nuestro saber y nuestra actuación se desarrolle suficientemente y en forma relacionada con otras, para lograr las claves que nos permitan conseguir perspectivas integradas a los problemas, así como respuestas más autónomas y racionalmente fundamentadas, ¿no? Entonces ya ahí entra nuestra capacidad de razonar y tenemos una respuesta, y esa respuesta va a ser más autónoma, solamente yo la acepto, o los otros tal vez no, pero va a estar fundamentada con tal vez, sí, algunos de sacado de un científico, de una idea de lo que realmente se ha publicado, de lo que hay, ¿no? Entonces va a estar más fundamentada la idea, el pensamiento que tengan nuestros estudiantes, ¿no? Un objetivo del que, por cierto, no quedan exentos los propios científicos, encerrados a veces en visiones reduccionistas de los complejos problemas socioambientales e incapaces de desbordar el estrecho marco de su especialización. Y también en ocasiones férreamente apegados y fieles a criterios ajenos a la propia racionalidad de la ciencia. A veces también se van en su solamente bueno, los científicos se van solamente a su área y no se olvidan también de la parte, ¿no? Que hay un problema socioambiental, ¿no? Que puede tal vez influenciar. Entonces, poquitito, era el otro tema, no era bien cortito, no sé cuánto nos ha tomado, 43 minutos, ¿no? Entonces, vamos a entrar a otro que también es corto, si no nos da el tema, si nos da el tiempo. No sé si se han cansado. Podemos, creo que, si no lo terminamos, quería terminar esta partecita, podemos continuar mañana 1 hora. Nos va a faltar, voy a continuar con este tema más y no sé cuánto nos va a faltar. Y podemos mañana 1 horita más continuarlo. Sí, no sé qué piensan, porque bueno, tenemos como unos 25 minutos. ¿Cómo está su tiempo? Porque a veces cuando es mucha la información, para procesar, tal vez después con el tiempo nos cansa.
porque tenemos hasta 58. Entonces, tal vez mañana, para poder terminar esta partecita, voy a terminar este tema de acá, no sé cuánto nos tome. Vamos a ir. Y después tenemos la otra parte que es otras voces, que este es otro tema. ¿Cuál es el papel del trabajo experimental en la educación científica? ¿No? Entonces cita eso, también podríamos un poquito analizarlo. ¿Sí? Mañana no teníamos taller, pero no sé. O lo quiere que lo terminemos así rápido, igual así, ¿no? También lo podemos hacer. Ujú. Porque sí, sí, ya lo tenemos, mientras estoy en una horita podemos entrar y creo que lo terminamos. Vamos a ver avanzando hasta las 9:15, así, hasta ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Y de ahí podemos. Entonces, visiones de la ciencia. Apegados a las pieles, ¿no? Sí, entonces creo que estamos acá. Hemos visto esto de aquí, sí. Entonces nos toca. Ya, entonces vamos a continuar, vamos a tratar de terminar esto. Ya, sí, vamos a continuar. Ya. Otras voces dice, ¿qué visiones de la ciencia y la actividad científica tenemos y transmitimos? ¿No? Reflexiones y propuestas de Andoni Garrigues y en torno al capítulo 2. Son temitas cortitos, pero como le decía, va relacionado a lo que del capítulo 2, que cuántas hojas habrán sido. Bueno, ya hay una reflexión, ya, ¿no? Hay como un análisis de ese tema 2 que no nos las han dado para estudiarlo por si acaso. Entonces, por esa razón vamos a verlo. Entonces, al final estamos acabando de ver toda la información del libro. Por eso no lo consideré, o sea, muy adecuado cortarlo, porque, o sea, prácticamente ya es el resumen del capítulo 2, ¿no? Es la parte más, y no sé, la parte que central, digamos, lo que quisieron sacar. Entonces, ¿para qué lo vamos a cortar más? Entonces, vamos a ir viendo. Resulta innegable, dice, que es necesario remontar este conjunto de visiones deformadas acerca de la ciencia y la tecnología para enfrentarnos con éxito a una educación científica con tintes de modernidad, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ya estamos tenemos la tecnología, ¿no? Tenemos que ya estar con lo moderno, que encara con conocimiento de causa el rechazo a la educación científica, ¿no? ¿Hay un rechazo? Sí, ¿no? Ya estábamos viendo que a veces estamos con lo anticiencia, ¿no? El problema es el gran cúmulo de lecturas que requieren los profesores. Aquí esta parte de lo que les decía, ¿no? Que sí, hacer ciencia requiere que nosotros conozcamos más como docentes y los profesores lograr esta nueva visión de la ciencia. Además, son estas unas lecturas del campo de la filosofía y la historia de la ciencia. En este capítulo, ahora que me acuerdo, va a mencionar mucho de los filósofos, ¿no? Yo buscaba los nombres y era el filósofo tanto, muy conocido y todo, entonces va, ¿no? Las lecturas del campo de la filosofía y la historia de la ciencia, sí, de una cierta dificultad para el profesorado. Sí, estamos estudiando biología, pero también tenemos que conocer de filosofía. Entonces, de aquí el valor de esta síntesis presentada en el segundo título de esta obra, ¿no? Como el resumen del segundo capítulo, vámonos. Dice, en una idea extraordinaria, presentar este libro como un libro taller. Esto es importante, lo he visto como unas 4 veces, no sé, en estas partes. Recordemos esto, este es un libro taller, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a quedar grabado, es un libro taller. ¿Qué es lo que estamos viendo en este contenido? No es un libro, es un libro taller. Entonces, ¿qué quiere decir? Por esa razón estaba hecho para que nosotros hagamos, no sé, imaginémonos que vamos a hacer un taller, ¿no? Donde van a participar, ¿no? Entonces, un libro taller no es solamente lectura, sino es aplicación, vamos a traer, ¿no? En fin, este es un taller. Entonces, con el uso de propuestas de trabajo, así se involucra a los lectores de una forma protagónica, ¿no? Y sí teníamos, ¿se acuerdan que en el anterior les decía otra vez las 7 experiencias que hemos visto? Sí, tenían que actuar, tenían que hacer la dinámica, ¿no? Entonces ya estaban de protagonistas, ¿no? Estábamos observando lo que estaban haciendo con la dinámica en el ejercicio que le dábamos a nuestras estudiantes, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo aquí en el libro.
Y se sugieren, dice, discusiones que merecen la atención del colectivo de profesores, ¿no? Y ahí se hace como un debate entre los estudiantes y el profesor y nosotros, ¿no? Ahora bien, dice, yo incluiría dentro de las visiones deformadas de la ciencia la concepción histórica previa a Thomas Kuhn, ¿no? Él nos dice, quien la caracteriza como la acumulación de conocimientos que gradualmente y de forma paulatina van incorporándose al bagaje de la ciencia, ¿no? Entonces la información no nos llega ¡pum! De una y lo acepto, sino dice que va paulatinamente, lentamente va yendo hacia nosotros, porque ya tenemos nosotros, incluso hoy en día los jóvenes tienen ya su propia idea y ya cuesta meter, ¿no? Pero vamos a ir yendo con, paulatinamente, incorporándose, ¿no? A la ciencia de alguna u otra manera, un poco, ¿no? El desarrollo científico se convierte en el proceso gradual mediante el que los conceptos han sido diseñados solo y en combinación al caudal creciente de la técnica y de los conocimientos científicos y de la historia de la ciencia, ¿no? Se convierte en una disciplina que relata y registra esos incrementos, ¿no? Sucesivos y los obstáculos que han inhibido su acumulación, ¿no? Entonces, no, más o menos en ese acuerdo, hay un capítulo que lo tratemos a ver de ver si vamos más rápido, menciona, ¿no? De cómo él cita a este autor, porque él hace esta indagación y lo presenta de una manera, ¿no? Que sea clara. Entonces, ahorita vamos a ir viendo eso, a ver. ¿No? Entonces, se registra esos incrementos sucesivos y los obstáculos que han inhibido su acumulación. La obra de Kuhn está ciertamente citada en este capítulo, pero no se profundiza sobre ella, ¿no? Solamente lo citaron a este autor. Por ello es que pienso que sea de provecho para los lectores contar con una formulación que intente ofrecer una visión sintética, ¿no? ¿Ya? Entonces solamente lo está citando, no lo está... Ok. Sí, vamos a entrar un poquito en lo que es la tesis kuhniana. Dice que la tesis kuhniana se refiere a las ideas y conceptos desarrollados por el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo y se lo voy a resaltar porque no lo resalté, pero lo quiero resaltar antes que me olvide. Entonces, por si nos preguntan, hemos visto lo que es la tesis kuhniana, se refiere a las ideas y conceptos desarrollados por el filósofo Thomas Kuhn. ¿Quién fue? Fue el filósofo Thomas Kuhn, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir recordando. ¿Quién habló entonces de la tesis kuhniana? Fue Thomas Kuhn. En su obra principal, La estructura de la revolución científica. Buscando Thomas Kuhn, ¿quién era? Era un filósofo, ¿no? La tesis central de Kuhn dice es que la ciencia no progresa de manera continua y acumulativa, como se creía anteriormente, ¿no? Sino que experimenta periodos de estabilidad llamados ciencia normal y episodios de cambio abrupto conocidos como revoluciones científicas. Ay, que bueno, la ciencia va normal, todo lo hemos aceptado, y ya viene la revolución científica donde no, ya hay cambios de idea, de pensamiento y todo ello, ¿no? Eso un poquito se menciona en el capítulo, el primer tema de pasó la revolución científica, las tecnologías avanzaron, los conceptos que se creían anteriores ya pasaron de moda, o no es que pasaron de moda, sino ya hubieron más avances y se dieron cuenta que no había sido como se pensaba, ¿no? Según Kuhn, durante la fase de ciencia normal, los científicos trabajaban dentro de un paradigma o marco conceptual ampliamente aceptado. Se dedican a resolver problemas dentro de los límites establecidos por ese paradigma y busca acumular conocimientos dentro de sus estructuras existentes. Sin embargo, a medida que surgen anomalías o problemas no resueltos que desafían las explicaciones del paradigma dominante, se inicia un periodo de crisis, ¿no? Vamos viendo acá. Paradigma, ya bueno, le puse aquí un poquito el paradigma porque se menciona, dice que el paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que se suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Eso es un paradigma. Continuando con la tesis de Kuhn, ¿no? Kiniana, se parte, dice, de la base de que las diversas disciplinas científicas se comportan de acuerdo con un patrón general.
¿no? Dicho patrón comienza con una etapa preparadigmática, en el cual coexisten diversas escuelas que compiten entre sí por el dominio del campo, ¿no? Es como parecido a lo que pasó con las vacunas del COVID, ¿no? Aquí en este país, no en este país, ¿no? Pero en Inglaterra apareció, en Rusia apareció la vacuna, en Estados Unidos estaban compitiendo con cuál, ¿no ves? En ese tiempo se necesitaban las vacunas, ¿no? La mejor desarrollada para vencer a este virus, ¿no? O sea, en ese tiempo también algo así parecido estaba sucediendo, ¿no? En una competencia para dominar ese campo, ser los primeros, ¿no? Los primeros que dan la información correcta. Entre las escuelas existe muy poco acuerdo con respecto a la caracterización de los objetos de estudio, ¿no? Los problemas que hay que resolver. Eh, sí, puede pasar eso, entonces en las escuelas, está hablando de nosotros, existe muy poco acuerdo con respecto a la caracterización de los objetos de estudio, los problemas que hay que resolver, las técnicas y procedimientos que han de utilizarse, etcétera. El periodo termina cuando el campo de la investigación se unifica bajo la dirección de un mismo marco de supuestos básicos, que Kuhn llama paradigma, ¿no? Entonces, siempre siempre se ha unido, digamos, ¿no? Se han ayudado incluso los científicos para traer la información, se han ayudado de otros científicos para poder ellos sacar su teoría, ¿no? Sin ellos, sin esa información extra, no hubieran podido sacar lo que ellos han sacado, ¿no? Entonces siempre se ha unificado, ¿no? Han hecho uno, han buscado la idea, no la idea, sino han buscado la ciencia de la física, de la química y han sacado su teoría, ¿no? Gracias a esos, ¿no? Los diversos investigadores llegan a la conclusión de que uno solo de los enfoques competidores es tan prometedor que abandonan los demás y lo adoptan como la base de su propia investigación. Una vez que ya les gustó, que lo aceptaron, esta es mi investigación, yo comienzo con esta idea, con esta de acá, lo acepto como mía. Ok, bueno, cambió. Ya vamos acá. Dice, el proceso descrito por Thomas Kuhn en su teoría de las revoluciones científicas comienza con un periodo de ciencia normal, ¿no? Con la que los científicos trabajan dentro de paradigmas establecidos y resuelven problemas utilizando las herramientas conceptuales aceptadas. Sin embargo, con el tiempo surgen anomalías o problemas que desafían el paradigma vigente. Creo que esto lo hemos visto, ¿no? Lo que lleva a, ya, ok, lo que pasa es que esto les puse como un poquito para entenderlo, como que hay un resumen, se parece como que es lo mismo que estamos llevando. Lo que lleva a una etapa de crisis. Durante la crisis se cuestiona la eficacia y corrección del paradigma y comienza la etapa de ciencia extraordinaria. En esta etapa se proponen estructuras teóricas alternativas, ¿no? Que implican un rechazo o modificación de los supuestos aceptados hasta entonces, ¿no? Entonces, ellos, bueno, aceptaron, dijeron, esto es mío, esta es mi paradigma, o esto es lo que yo he aceptado de mi investigación, ¿no? Pero después ya empieza un problema en una crisis, ¿no? Entonces ya empieza a cuestionarse si es eficaz o no lo que yo he aceptado, ¿no? Y hay una corrección, ¿no? Porque no había sido como yo había creído, entonces comienza la etapa de ciencia extraordinaria, ¿no? Ya hemos visto que comenzaba había primero la ciencia normal, después ya comenzó un poquito más la extraordinaria, ¿no? La normal que todos estábamos de acuerdo, iba bien, después venía como la revolución, creo que dijimos en la anterior, ¿no? Que era una más, la revolución científica. Que esta creo que me salté de esta parte de acá, creo que esta no la leímos. Luis describe este cambio de paradigma como una revolución científica, sí, sí, ya. Con la crisis, pero me estoy salteando, me estoy adelantando. Ok, aquí estamos, ¿no? Lo que lleva a etapa de crisis. Durante la crisis se cuestiona la eficacia y corrección del paradigma y comienza la etapa de ciencia extraordinaria, ¿no? En esta etapa se proponen estructuras teóricas alternativas que implican un rechazo o modificación de los supuestos aceptados hasta entonces. Se generan múltiples propuestas alternativas, pero la crisis puede resolverse de diferentes maneras, ¿no? Después de que entró el problema, la crisis, ¿no? Empieza, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos resolverlo a eso, no? El paradigma establecido puede resolver los problemas.
Las propuestas alternativas pueden fallar o surgir un nuevo paradigma que ofrezca una solución y comience la lucha por el consenso, ¿no? ¿Qué quiere decir el consenso? Que estemos de acuerdo, ¿no? Kuhn describe este cambio de paradigma como una revolución científica y argumenta que la elección entre teorías rivales, ¿no? Están ahí compitiendo, esta es la mía, la correcta. No se puede resolver mediante procedimientos lógicos o experiencia neutral, ¿no? No puede ser no, creo que de él también es bien y la de él también no puede ser neutro, tiene que irse para una línea, ¿no? Tiene que haber una línea, tiene que aceptar, esta es la correcta. Los paradigmas separados por una revolución científica son inconmensurables, dice, ¿no? Lo que significa que no pueden traducir completamente entre sí, ¿no? No se pueden traducir completamente entre sí. Hay diferencias fundamentales en los compromisos, criterios, leyes, conceptos y supuestos de los paradigmas, lo que dificulta la comparación directa y la evaluación objetiva, ¿no? Ok, con la crisis comienza la ciencia extraordinaria. Esto es la actividad de proporcionar estructuras teóricas alternativas que implican un rechazo o una modificación de los supuestos aceptados hasta entonces. En estos periodos en que, como dice Kuhn, los científicos tienen la disposición para ensayarlo todo, ¿no? Proliferan las propuestas alternativas, como lo que nos pasó con el COVID, ¿sabes, no? Ellos ponían su vacuna, esta es la correcta, esta es la, no, esta es la que mejor funciona, ¿no? Entonces ahí estaban ensayando todavía, por eso teníamos miedo a vacunarnos, pero al final no pasó mucho, ¿no? Pasó mucho malo. Entonces ahí está la ciencia extraordinaria, ¿no? No sé si alguien ya lo ha leído un poquito, tal vez quisiera comentar de lo que estaba viendo, su idea, no sé también si quisieran hacer un comentario, si ya lo han leído algo. ¿No? Ok, yo creo que más adelante tal vez, ¿no? Entonces vamos viendo que la ciencia iba normal, dice, ¿no? Después viene una crisis y ya empieza la más, no estaba tan, no era tan la correcta como estábamos, ¿no? Entonces, al haber ya más pruebas, más ensayos y más cosas, entonces dijeron, ya aquí hay más información, entonces ya empieza ya se eleva la información, o podemos decir ya crece, entonces ya comenzamos con uno más extraordinario, como su misma palabra lo dice también, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dan estos ejemplos? Porque es como un análisis, ¿no? De esto que va yendo a poquito. Incluso hemos estado hablando de que es un proceso, no es que empezamos a hacer ciencia y tiene que ser desde un comienzo, vamos a tener toda la información, sino que dice que es un proceso de que se va de a poco, ¿no? Va entrando, ¿no? Y lo mismo sucede con este ejemplo, como hace como un resumen de cómo ha ido avanzando, ¿no? Lo que es la ciencia. Bueno, entonces habla otra vez en el periodo de crisis, dice que termina de una manera, termina de alguna de las siguientes maneras, ¿no? Entonces vino el problema, la crisis, todos están como peleándose, sacando, esta es mi teoría, esta es la verdadera, esta no, esta de acá. Hay una crisis ahí, ¿no? No hay una unificación. Entonces el periodo de crisis termina, dice, de alguna manera de la siguiente manera. Bueno, a ver, ¿cuál es el resultado de todo ese problema? Vamos a ver. Heuningen, dice en 1903, eh, el paradigma en tela de juicio, dice, se muestra finalmente capaz de resolver los problemas que provocaron la crisis, ¿no? Ok, al final empezó la crisis, pero se resolvió porque finalmente se pudo resolver ese paradigma que había sido el que provocó la crisis o algo así, ¿no? Entonces dice, paradigma en tema de juicio se muestra finalmente capaz de resolver los problemas que provocaron la crisis, ¿no? Se resolvió bien, ok. Después del punto 2 dice, ni los enfoques más radicalmente novedosos, ¿no? Entonces están ahí con sus resultados de primera, ¿no? Su primer, ¿no? Invento, podemos decir, logran, dice, convencer, podemos decir, logran dar cuenta de las anomalías, por lo cual estas se archivan en espera de una etapa futura, en la que se cuente con mejores herramientas conceptuales e instrumentales, como que no se aceptó muy bien. Vamos a ver, guardémoslos para lo futuro, a ver si lo acepto después, ¿no?
Luego surge un paradigma, dice, alternativo. Puede ser esa la tercera opción, pero parece ofrecer una solución a las anomalías, ¿no? Y comienza la lucha por lograr un nuevo consenso, ¿no? O sea, vamos a unificar, vamos a tener, esto es lo que todos necesitamos, ¿no? Entonces ya vamos a, otra vez ahí puede surgir estos tres, ¿no? En este periodo de crisis puede estar estos tres situaciones, ¿no? Cuando se presenta en este caso. Después dice Kuhn, dice, describe un cambio de paradigma como una revolución científica. Dice, ¿no? Al describirlo como una revolución. Kuhn cuestiona que la elección entre teorías rivales sea una cuestión que pueda resolverse mediante algún procedimiento efectivo o algorítmico de decisión, ¿no? Según Kuhn, un cambio de paradigma es descrito como una revolución científica, nuevamente lo que estábamos viendo, ya, parte de acá, voy a confesar. Esta parte es como un resumen, ¿sí? Esta es una parte, un resumen de lo que ahorita acabamos de ver, ¿ya? Entonces, según Kuhn, un cambio de paradigma es descrito como una revolución científica, ¿sí? Que cuestiona la posibilidad de resolver la elección entre teorías rivales mediante procedimientos lógicos o algoritmos, ¿no? Entonces ya vimos que había un problemita, esta es mi teoría correcta, no esta de acá, había una rivalidad entre teorías, querían poner cada uno, imponer que no es la verdad. Los cuerpos, dice, de conocimiento separados por una revolución son inconmensurables y no pueden traducirse completamente entre sí, ¿no? Eh, la inconmensurabilidad se manifiesta en diferencias en los compromisos básicos de los paradigmas, como los criterios de legitimidad y orden de importancia de los problemas, las leyes fundamentales, las redes de conceptos utilizadas en la investigación y la organización de la experiencia. Por supuesto, sobre las entidades y procesos de la naturaleza y los criterios de evaluación de la teoría, ¿no? Entonces, va relacionado, tiene que ir con varias áreas, ¿no? No solamente poner su idea. Después de una revolución surge un nuevo paradigma, ¿no? Que es aceptado por la comunidad. Se llegó a un consenso por fin, ¿no? Entonces científica y comienza una etapa de la ciencia normal. Así una disciplina científica pasa repetidamente por la secuencia de ciencia normal, crisis, revolución y nueva ciencia normal, a medida que avanza y se desarrolla. Entonces así es la disciplina de la ciencia, ¿no? En donde me gusta mucho esta parte de acá, porque nos explica que había primero la ciencia normal que empezó, ¿no? Todos estamos bien, todos aceptamos lo que estamos viviendo, luego aparecen ya más ideas, aparece un problema, no, eso no está bien, que no sé qué, y el otro tiene otra idea, hay una crisis, hay un problema, no están de acuerdo, que lo que estaba pasando estaba bien. Entonces ya viene lo que es la crisis y aparece la revolución, ¿no? Y luego de la revolución viene otra vez una nueva ciencia normal, porque ya se llegó a un consenso, se aceptó, entonces otra vez dice, a medida que avanza y se desarrolla. Entonces hay como un sube y baja, y un sube y baja, ¿no? Un ciclo. Ok, antes que me pase. Como otra contribución al debate, ¿no? Sobre estas visiones deformadas de la ciencia y tecnología, ¿no? Quiero simplemente, dice, agregar algunas referencias bibliográficas, ¿no? Por eso lo puse también, ¿no? Porque menciona de dónde sacan, ¿no? Para empezar, un segundo libro, dice, del libro de Alan Chalmers, de 1992, dice, además del mismo autor, pero del año 1982, dice, en el que pone de énfasis en los problemas del método y plantea una dimensión política y social de la ciencia, ¿no? Dice autor, resulta de una claridad extraordinaria en sus primeros títulos, al menos, dice, por lo que es muy recomendable su lectura. Dice que Alan Chalmers es un filósofo de la ciencia conocido por su trabajo en epistemología y filosofía de la ciencia. En 1992, Chalmers publicó un libro titulado ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? ¿No? Entonces, que se ha convertido en una obra de referencia en el campo de la filosofía de la ciencia. Entonces, por esa razón lo mencionamos a Alan Chalmers, ¿no? Discusión interesante sobre el método científico es la de Rui Pérez Tamayo, ¿no? 1998. Autor que resulta ser también sumamente legible
y que resume de forma magistral los trabajos de Brinkman. Eddington, Popper, la cagada, tanta, dice sobre aspectos de la discusión de ciencia versus tecnología. Recomiendo los trabajos de León Oliver y tanto, ¿no? Y de José Antonio Cepeto, ¿no? Hay una parte, creo que sí lo mencionamos, ahorita lo vamos a ver. No sé si han visto, a veces menciona el mismo autor y solamente en vez de decirlo uno, dos, tres, cuatro, cinco, todos los nombres, siempre ponen el nombre ¿no? Del primer nombre del autor, Brinkman et al. Nomás, ¿no? Et al, que significa, son varios autores, para no estar nombrando así como este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco autores del mismo trabajo. Entonces simplemente ponen el primero y le ponen lo demás et al. Y lo vamos a ver, creo que lo he visto acá. Esperemos que no nos los pongan así, ¿no? Que pongan un autor el primerito y luego nos pongan et al, porque por lo menos recordar Brinkman, el primero de acá, ¿no? Porque sí nos preguntan de los autores. Como saben que nosotros no llevamos esto en nuestra aula y es algo nuevo, que tenemos que memorizar por eso, ¿no? Siguiente capítulo, ¿ya? Ay, lo siento, vámonos al siguiente capítulo. Ay, estamos bajando, hemos perdido a 4 compañeros, a 4 colegas. Tenemos aquí, creo que sí lo vamos a terminar, ¿sí? Lo vamos a terminar para que tengamos descanso el fin de semana. Lo voy a terminar. Sí, vamos a terminar en 20 minutos. Ya, vamos a terminarlo. Entonces lo veríamos la siguiente semana con la otra partecita que falta. Y como si son 4 veces a la semana, sí creo que sí, vamos a lograr eso. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Ya con eso terminaríamos el libro, ¿ya? Se pueden quedar tranquilos de que hemos visto la totalidad, ¿ya? Otras voces nuevamente dice cómo empezar reflexiones y comentarios de Yao Riaya en torno a capítulo 3. Sí, no sé si es portugués o es brasileño. Entonces, en la propuesta de trabajo que hemos desarrollado en el libro Ciencia Educado de Ciencia, ¿no? Dice el 2002, consideramos que existen 3 momentos claves de la orientación del aprendizaje como investigación, ¿no? Ensino por pesquisa, pesquisa es como buscar, ¿no? Uno sería la problematización, 2 sería la aplicación de las metodologías de enseñanza, ¿no? Y 3, la evaluación del aprendizaje y de la enseñanza. Serían esos 3, ¿no? Vamos siguiendo, dice no sé si me pasé, creo que me pasé. Ajá, me pasé mucho aquí. Ok. Cabe señalar, dice que se trata de momentos que no se organizan de acuerdo con una secuencialidad estricta, sino que se articulan en ciclos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para posibilitar los retornos ya, siguiente, los retornos que el profesor considere necesario. El capítulo que estamos comentando, cómo empezar, corresponde al primer momento, dice, que hemos designado como problematización, que constituye un elemento clave en esta perspectiva de enseñanza y en el que encontramos 3 polos de interacción recíproca, ¿no? Entonces vamos a ver cómo comenzamos y ellos ponen estos 3 puntos, ¿no? Vamos a comenzar con ciencia. Dice el polo de currículo, que representa los saberes de la naturaleza de la naturaleza diversa, considerados esenciales para la formación de los estudiantes, ¿no? Y que incluye conocimientos conceptuales, capacidades, actitudes y valores, ¿no? Currículo que puede ser más o menos flexible, debe ser presentado en sus líneas maestras a los estudiantes, explicando los saberes que se espera que lleguen a alcanzar. Ello no solo favorece una visión estructural y dinámica del currículo por parte del profesor, sino que también ayuda a los alumnos a fijar cuadros de referencia para sus aprendizajes. Esto está más clarito, ¿no? Dice que el currículo podría presentar los temas principales a abordar, ¿no? Como el ciclo de la vida, de las plantas, las propiedades. Esto es como un ejemplo de nuestro currículo, ¿no? Podríamos presentar para nuestro alumnado las propiedades de los diferentes estados de la materia, de las leyes del movimiento. Además, se podrían establecer los objetivos específicos que los estudiantes deben lograr en relación con estos temas, ¿no? Cómo identificar las partes de una planta y comprender su función. Se les proporciona una visión general de los saberes que se espera que adquieran a lo largo del curso y se les proporciona una visión general de los saberes que se espera que adquieran a lo largo del curso, ¿no? Ya. Dice
que el polo de los saberes académicos, bueno, está el punto 2, tenemos acá. El punto 1, recordemos que era el currículo, ¿no? Que ahí entraba, ¿no? Todo lo que ellos, lo que los estudiantes necesitan tener en su aprendizaje. Después tenemos el punto 2 que dice el polo de los saberes, ¿no? ¿Cuáles son esos saberes? Los saberes académicos, personales y sociales que nuestros alumnos poseen. Entonces, el segundo punto es los saberes de los alumnos, ¿no? Ese sería el segundo punto, los saberes de los alumnos. ¿Y cuáles son esos saberes? Los saberes que tienen académicos, los personales, los sociales que han ido adquiriendo con los años y que llegan a nuestra aula, ¿no? Entonces, esos son ¿cuál es el conocimiento? ¿Con qué conocimiento llegan nuestros alumnos? ¿Cuál es su información con el que van a participar en clase, ¿no? Entonces, ese sería el punto número 2. Es un momento, dice, dado de su escolaridad, ¿no? En un momento dado de su escolaridad y que en modo alguno se limitan a sus ideas previas, ¿no? Como parecía admitirse en el modelo de aprendizaje como cambio conceptual. Tales saberes contemplan conocimientos, capacidades, actitudes y valores, incluyendo capacidades en el dominio del pensamiento, ¿no? Cognitivas, metacognitivas, que el alumno revela poseer, ¿no? O no, tal vez no. Dichos saberes pueden ser más o menos congruentes con los previstos en el currículo intencional, lo que repercutirá, dice, en el mayor o menor tensión existente entre ambos polos, ¿no? Es además posible que tales saberes sean diversos atendiendo al concepto sociocultural en el que se inserten los alumnos. Una diversidad que debe ser valorada, aunque no siempre lo sea, como un factor de enriquecimiento, puesto que posibilita formas diferentes de abordar los problemas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que está claro. Ya vamos a terminar. Ay, me fui hacia atrás. A ver, llevamos los saberes del 2. Vámonos a entrar al 3, ¿no? Vamos entrando al 3. Entonces dice, el polo de las situaciones problemáticas vinculadas siempre que ellos es posible. Con la dimensión CTSA, que van a constituir el punto de partida, creo que se los he puesto esta sigla más bajito, ¿no? Que van a constituir el punto de partida de los procesos de aprendizaje que se emprenden en el marco del aprendizaje como investigación, dando más sentido a lo que se aprende, tales situaciones problemáticas. Aquí está, ¿ya? Entonces, STSA, el objetivo principal del enfoque de ciencia es tecnología, sociedad, ambiente. Cuando veamos esta sigla, significa la ciencia, tecnología y ambiente. Es el desarrollo de la cultura científica en los estudiantes, preparándolos para el ejercicio de una ciudadanía activa y consciente. Como si nos... Oh, ya me voy adelante, no sé, atrás. Ok, no me he ido más bien más adelante. Ay, no. Ya, ok, estamos bien adelante, estamos adelantándonos, lo siento. Entonces ya tenemos, ¿no? Ciencia, tecnología, sociedad y ambiente había sido esa STA, ¿no? Entonces, que no tales situaciones problemáticas pueden ser suscitadas por el profesor o por los alumnos, dice, en el primer caso, es importante que el profesor tenga en cuenta el nivel previsible de dificultad de las situaciones problemáticas escogidas, ¿no? Que tienen que ver adaptando tentativas a sus alumnos, ¿no? Entonces, pues está hablando de cómo podemos escoger nuestro problema que le vamos a presentar. Previsibles, zona de desarrollo próximo. Tres polos pueden representarse como las tres vértices de un triángulo de tensiones que expresa una concepción sistemática de interacciones permanentes entre los mismos, a través de las cuales pueden aproximarse o alejarse entre sí, ¿no? Sí, ya. ¿Qué tenemos entonces? Ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, voces. Ay, vamos a otro capítulo, son bien cortitos, ¿sí? Vamos a otra vez. Entonces creo que este es el último capítulo. Terminarlo. Otras voces, de todas maneras va a quedar grabado. Otras voces, ¿cuál es el papel del trabajo experimental en la educación científica? ¿Cuál es su papel? ¿No? ¿Cuál es el papel experimental? ¿Cuál es el papel del trabajo experimental en la educación científica? Dice que el trabajo desarrollado por Charles Furio, José Payá y Pablo Valdés Castro documenta ampliamente las investigaciones relativas al trabajo experimental
en la educación preuniversitaria. Cuando hablamos de la preuniversitaria, no estamos hablando de nuestros futuros universitarios, ¿no? Los bachilleres, podemos decir, ¿no? Esta condición adquiere un realce mayor ante la escasez de referencias bibliográficas, ¿no? Que dan cuenta de resultados de investigación educativa, propuestas innovadoras, reflexiones o reconceptualizaciones en torno a la temática. Hay un numerito 1, eso estaba en el libro, eso quiere decir que hay un nota o pie de página. En este caso el 1 no había mucho, no lo puse acá en el libro, pero ahí creo que la nota de la página, el pie de página número 2, sí le he puesto lo que decía extra, me parece que le he puesto. Después, aquí vamos a ir entrando, ¿no? Que ellos, estos autores de Carles Furio, él dice que, bueno, en su investigación se da cuenta que no había la suficiente información, ¿no? En esta área de la educación científica, no había, ¿no? Entonces dice, bueno, había una escasez de referencias bibliográficas, ¿no? Entonces se fue a buscar para tener más peso, más la idea que él tenía, quería, ¿no? Ver con pruebas de otros científicos, de otros investigadores, cuál información tenía, cómo lo consiguieron, y encontraron que no había mucho, ¿no? Se dan cuenta de resultados de investigación educativa, propuestas innovadoras, reflexiones y no había mucho. Dice que el trabajo experimental se utilizó con la idea de que los alumnos se ocuparan de investigaciones, descubrimiento, indagaciones y resolución de problemas, ¿no? Por eso necesitamos, empieza con el tema de trabajo experimental. ¿A qué se refiere? Se utilizó para eso, que los alumnos investiguen más, descubran, ¿no? Indaguen, ¿no? El trabajo experimental. Ok, vamos acá. Dice, para ejemplificar lo anterior, analizaré dos fuentes generales relacionadas con la enseñanza de la ciencia. El libro Retos y Perspectiva de las Ciencias Naturales en las Escuelas Secundarias, ¿no? Coordinado por Guillemina Wald de 2003, producto del seminario, bueno, hace una reseña, ¿dónde? Latinoamericano, la enseñanza de la ciencia en las escuelas secundarias como parte de la educación básica, diagnóstico y perspectiva, organizado entre la Secretaría de Educación Pública de UNESCO, ya, ¿en qué año? En México. En dicho libro dice, solo encontré los siguientes apartados relacionados con el trabajo experimental, ¿no? Aclarando que, o sea, entonces él empezó, como les dije, ¿no? Empezó a buscar, a ver qué trabajos hay, qué referencia bibliográfica tenemos de este trabajo experimental, ¿no? Entonces aquí dice, aclarando que no existe, dice, un capítulo especial sobre este tema. No había. La concepción desactualizada del docente acerca de la ciencia y sus métodos, ¿no? Eso fue lo que él descubrió en el en el capítulo relacionado con la actualización docente, enseñanza de la física con tecnología y fin. Cuadrito, me parece que más adelante vamos a ver un cuadrito de la información que él encontró, ¿sí? Desarrolló de un modelo pedagógico que integre el uso de los entornos tecnológicos, ¿no? En su investigación se da cuenta que había muchos vacíos y algunas características que deben tomarse en cuenta para el diseño de las actividades que integren entornos tecnológicos. Y en el capítulo sobre la enseñanza de la ciencia en entornos tecnológicos, ¿no? Materiales para el trabajo experimental y tanto, unidades didácticas y paquetes didácticos experimentales, algunas referencias puntuales en el capítulo sobre materiales y medios educativos. Acá, pie de página, el número 2. Me ayudó mucho, pero creo que no se los he puesto, me parece que lo dejé pasar nomás. No sé si se lo puse, sí, es este de acá, ¿no? Pie de página, esos numeritos. Está bien al final con letras chiquititas en el libro, ¿no? Entonces lo puse aquí grande, que dice que el libro de Walde et al. En este capítulo fue el más difícil de documentar. Dice, mencionó lo anterior, ya que el capítulo comentado de este libro taller tiene aspectos interesantes que pueden influir en la reflexión para replantear y mejorar los materiales educativos, en especial los libros de texto, ¿no? Otra vez aquí se menciona entonces el libro taller. ¿Qué es esto? Que lo que hemos dicho, ¿este es un libro o que es un libro taller, no? Entonces, vamos al siguiente. Aquí está el cuadro que les había mencionado, que dice las comunicaciones en el Congreso número 4 Internacional sobre las Investigaciones Didácticas. Dice que ahí, en las cuales solo se encontraron 13 relacionadas con el trabajo experimental de educación preuniversitaria. Entonces, ¿cuál fue su resultado?
cuando empezó a buscar referencias sobre eso, dicen que en el resultado encontraron apenas 13 trabajos, ¿no? Dice, encontraron 13 relacionados con el trabajo experimental en la educación preuniversitaria. Entonces fueron y se descubrieron que solamente habían estos 13 trabajos. Entonces, ¿en cuáles lugares? ¿No? Respecto a un total de 241, ¿no? De acuerdo a cómo los autores describen sus trabajos, procedí a clasificarlos en 3 categorías y agruparlos por disciplinas, encontrándose los siguientes resultados. Muy bien, el trabajo experimental. En general, en biología, nada. En general, no había nada. En física encontró 2 y en química, nada. En actividades encontró 2, en biología encontró 1, en física encontró 1, en química encontró 3. En trabajo práctico vemos que encontró en general 2, en biología 2 y en física y en química no encontró nada. Entonces él estuvo buscando, ¿cuánto? Un total de 241, no sé, serían monografías, no sé, en libros de los mismos autores que había citado y apenas encontró 13, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué más nos da? Vamos a ir terminando, esos son los últimos. Ya. Bajo esta perspectiva, reitero la importancia de la aportación del capítulo 4 de Furio et al. Aquí le menciona, en este caso, al comienzo se mencionó su nombre, pero Furio es el apellido y et al son todos los demás autores que aparecen, ¿no? Entonces, en vez de colocar todos los nombres, le ponen et al. Por otra parte, le dice, con el objeto de provocar el debate acerca del papel del trabajo experimental en la educación científica preuniversitaria, voy a desarrollar 2 asuntos. Uno, la necesidad de analizar el trabajo experimental como parte de una estrategia de enseñanza y aprendizaje amplia. Después, punto número 2, las potencialidades de esta estrategia para favorecer que el alumno contribuya a representaciones científicas de ciertos fenómenos, ¿no? El trabajo experimental se utilizó con la idea de que los alumnos se ocuparan de las investigaciones, ¿no? Descubrimientos, integraciones y resolución de los problemas. Nuevamente se lo repetí, lo que habíamos a un comienzo se los puse, de qué se trataba el trabajo experimental, porque eso es lo que hizo este autor, ¿no? Fue a buscar a ver cuántos trabajos experimentales los docentes están ocupando en el aula con los bachilleres, ¿no? Entonces descubrió que apenas había 13, ¿no? Y ahí nos lo puso en un cuadrito a ver de cuáles hay especialidades también de manera general, de biología y todo ello. Era muy mínimo, por eso dijo casi escaso lo que había encontrado, ¿no? No se está trabajando en un trabajo experimental, ¿no? Para que nuestros alumnos tengan eso, ¿no? Que tengan investigación, que hagan descubrimientos, indagaciones y resolución de sus problemas. Ya. Ya. A ver, descanso. Ya lo siento, se fue un ratito mi internet, voy a volver a compartir. Ok, entonces vamos más rapidito. Ya, ok. Entonces, trabajo experimental, entonces, como les decía, ¿no? Tenemos hoy en día un poquito de, ¿no? Lo han puesto en nuestra malla, ¿no? Prácticas laboratorias al final de cierto tema, ¿no? Que puedan hacer ciertos prácticos o están, ¿no? En algunos libros. Ok, un aspecto a discutir en este punto es el por qué restringir el asunto al trabajo experimental sin considerarlo como parte de una estrategia de enseñanza y aprendizaje más fructífera y específica.
Lo anterior, más allá del conjunto de actividades básicas del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, analizada en la segunda parte de este libro. ¿Cómo empezar la resolución de problemas lápiz y papel? ¿No? El aprendizaje significativo de conceptos y teorías, de la recapitulación y consideración de las perspectivas abiertas y el papel de evaluación. ¿Ya? Ok, vamos a ir, vamos rápido. Al iniciar de esta manera, surge un primer acotamiento que puede expresarse de la siguiente pregunta. ¿Para qué realizar actividades en la educación en ciencias? ¿Para qué? ¿No? Entonces dice que al ligarlas a las estrategias de enseñanza y aprendizaje en un sentido amplio, como lo plantea Monero, las respuestas tienen que ver con la necesidad de desarrollar un contenido específico. Este 3 es porque está al pie de página. Específico del currículo que puede ser un tema o de preferencia un subtema. Y con un objetivo didáctico claro, o sea que cualquier actividad que se introduzca en la estrategia deberá contribuir a lo largo del objetivo definido para esta. Si además las actividades que se enmarcan dentro de la resolución de situaciones problemáticas abiertas con un enfoque de enseñanza orientado a la investigación, como lo proponen los autores de este libro taller, otra vez, estas pueden ser más amplias, diversas y desarrolladas con una mayor profundidad. Otras inquietudes a discutir son: ¿por qué asociar necesariamente las situaciones a problemas? Tal vez sería mejor aludir a situaciones en general como retos sin necesariamente hablar de problemas. Con este enfoque me parece que sí contribuiría a combatir la visión negativa y catastrofista de la vida tan extendida en el mundo de los jóvenes. Es mucho como resultado del comportamiento de nosotros los adultos. De UNESCO 2002. Vamos a comprender que hay que comprender una propuesta educativa con un solo enfoque de enseñanza. En este sentido, se sugiere discutir la convivencia de combatir varios, como apuntan autores como Pozo y Gómez, quienes además plantean ventajas y limitaciones de 6 de ellos. Ok, yo creo que lo que nos falta, que no sé si es mucho o poquito, a ver, ya, me quedamos con esta, de la UNESCO, sí, también la vimos esa. Ay, nos falta dos. Lo voy a terminar. Para que nos quedemos aquí en esta acá, que no son unas 4. Pero nos va a ayudar a poder recordar. Y esa me gusta, esa quisiera un poquito, porque hay mucha información en estas últimas 4 que ya nos da de una manera muy sencilla y entendible lo que es, y nos va a tomar unos 15 minutos más. Pero quiero que, como yo estoy cansada de hablar, entonces lo hagamos bien fresco al comienzo. Vamos a comenzar temprano la próxima semana y nos va a ayudar ya, nos va a dar como la esencia de este libro, ¿ya? Esas últimas 4 hojitas o 4 PowerPoint, lo vamos a ver la siguiente con más calma y lo vamos a poder también captar un comienzo con la mente más fresca y la esencia. Lo que me gusta es que ya lo pueden leer, lo que falta, y la siguiente podemos hacer un análisis y ya pueden comentar lo que ustedes quieran, ¿no? Su opinión, ¿no? Entonces esto lo vimos. Ok. Dice la recolección de muestras de recursos, o que creo que me quedo por acá, a ver. Por ejemplo, aplicar los procedimientos antes descritos de una investigación documental de diversas fuentes y mediante entrevistas para saber, entre otras cosas, de dónde viene el agua. O nos está dando unos ejemplos, ¿no?, que podemos utilizar con nuestros estudiantes, o los productos alimenticios naturales más consumidos como parte de una situación relevante en la comunidad, definida entre el docente y sus alumnos. ¿No? Entonces, la recolección de muestras de recursos bióticos y abióticos, ¿no? Son las actividades que podemos hacer con nuestros alumnos para poder entender, digamos, si estamos estudiando lo que es el recurso biótico y abiótico o cualquier tema, y nos ayuda esta experiencia. Entonces podemos utilizarlas para entender las interacciones entre diversos seres vivos, ¿no?, con su entorno, y así favorecer el cuidado y mejoramiento del ambiente. Moreno, 1900. También enfatiza la importancia de las estrategias para la toma de decisiones, aspecto fundamental al plantearse la solución de situaciones. Representaciones o juegos que permitan poner en práctica ciertos aspectos. Por ejemplo, el proceso de selección natural, dice, no, por ejemplo, puede emularse con corcholatas, ¿no?, hojas de árboles u otros objetos de diferentes colores
sobre un fondo que permita enmascarar algún color dominante, ¿no? Otra vez nos está volviendo a dar algunas experiencias o ideas para que nosotros podamos realizar con nuestros estudiantes. Siempre tiene que haber eso para que podamos despertar en ellos más la curiosidad, ¿no? Me volví otra vez. Ya, este entonces sería lo último. Ya, este es lo último y aquí vamos a quedar. Ya. Entonces dice que la modelación tanto con material de bajo costo o reciclables como con programas informáticos poderosos que incluyen sensores y permiten hacer una simulación para entender conceptos y desarrollos complicados, ¿no? Eso es lo que nos cuesta a todos, ¿no? Con la última opción planteada, esa nos cuesta a nosotros realmente no pensar o elaborar, porque así somos, nos tomaría tiempo. Entonces, con la última opción planteada, se potencializa el uso de las tecnologías de información y comunicación TIC, ¿no? Ya que además de democratizarse la enseñanza de la ciencia y la tecnología, se desarrollan capacidades cognitivas superiores, ¿no? Ahí están los autores. En general, trabajar modelaciones permiten también avanzar en la construcción de representaciones de ciertos fenómenos por parte del alumno, como se trata en la siguiente apartado, ¿no? Construcción de artefactos o instrumentos como una actividad clave para el desarrollo del saber y hacer, ¿no? Y a nivel bachillerato, suele representar retos interesantes y motivadores para los alumnos. Entonces, todas estas ideas, todo lo que hemos estado viendo, es más que todo para que ellos se sientan atraídos a que hagan más ciencia y que sea parte de ellos, ¿no? Y se sientan motivados a aprender. Entonces, vamos a quedar aquí. La siguiente vamos a comenzar eh, viendo lo que nos faltaba, ¿no? Y porque es muy sencillo, yo les voy a ahorita a lo último que nos faltó, son unas 4 diapositivas, y pero de todas maneras yo lo voy al comienzo, lo que nos faltó, lo voy a presentar, serían unas 4 diapositivas cortitas, y lo vamos a terminar, ¿no? Y voy a terminar también la parte que nos falta. Entonces, con eso ya veríamos que ya hemos estudiado los 110 páginas, los 111 creo que son, ¿no? Son un libro, ¿cómo lo van a hacer estudiar? Y esos son cuatro. La otra, te tengo el otro de química inorgánica. Ay, hay un libro de gordo igual. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Y no quiero, digamos, así cortarlo mucho, o sea, mucho, así, un poquito, porque después vamos a sentir como que no lo hemos estudiado, pero lo que nos dé tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver, muchas gracias por estar en la clase. Lisa, ¿lo puedo compartir lo de hoy? Ah, lo puede, sí, lo puedo compartir. Solamente una recomendación, no lo compartan con otras docentes, aunque sean de su misma especialidad, porque ustedes han cancelado, ¿no? Entonces, no me parece justo uno, y el otro también, gracias a que se han inscrito bastante, tenemos entonces más rápido, más talleres, ¿no? Entonces eso hace posible la inscripción de los docentes, ¿no? Entonces, como es grande, y yo creo que se van a seguir inscribiendo más docentes en los siguientes días, vamos a tener los 4 ya días a la semana, y a veces cuando uno lo promociona así también, entonces se inscribe mucho más. Entonces yo creo que vamos a hacerlo desde el día miércoles, así como intensivos, ¿no? Para poder avanzar más del libro, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar acá. ¿Algún comentario, alguna pregunta, consulta? No creo, ¿no? Sí, no sé.